en el departamento. Radio Primavera. La estación de tu nueva vida. Escuchas Radio Primavera 1020 AM. Nos creaste con un propósito. Iglesia, Comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios presenta su programa Vidas con Propósito, un espacio para volver a vivir, donde la paz y la palabra de Dios son nuestros protagonistas. Los invitamos para que se queden con nosotros bajo la dirección del Espíritu Santo. Tal vez el ateo no puede encontrar a Dios por la misma razón que un ladrón no puede encontrar a un policía. Buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, un espacio para volver a vivir. Les habla Oscar Plata y hoy iniciamos una nueva serie, Claves para relacionarnos con Dios. Y el primer tema que compartiremos en esta mañana, ¿qué es el verdadero arrepentimiento? Nos acompaña el pastor Ángelo Becerra. Buenos días, Ángelo, bienvenido. Oscar, muy buenos días y un saludo especial para nuestros amigos que nos escuchan en el día de hoy. Esperamos que esta serie sea de edificación para aquellos que anhelan profundamente tener una auténtica relación con Dios. Millones de personas asisten a las iglesias los fines de semana, algunos con el propósito de aquietar su conciencia, otros por la costumbre de un acto religioso y otros más con la esperanza de que Dios les solucione algún problema que les aqueja. En términos generales podríamos decir que son muchos los creyentes o muchos más los creyentes que los ateos. Pero lo cierto es que el solo hecho de que alguien vaya a la iglesia no le garantiza que tenga una auténtica relación con Dios. Algunos de los que visitan a las iglesias saben muy bien sobre este tema o sobre este aspecto. Otros, debido a su religiosidad, están totalmente autoengañados y no se percatan de que Dios no habita en sus vidas. Pastor Ángelo, ¿existen claves para relacionarnos con Dios? Por supuesto, Oscar, la Biblia muestra esas claves. De eso se trata esta miniserie que estaremos desarrollando en los siguientes 4 programas. Claves para relacionarnos con Dios. Y permítame presentarles a nuestra audiencia las claves fundamentales y los temas que en cada programa estaremos desarrollando. La primera clave es la del arrepentimiento. O sea, sin arrepentimiento no nos podemos relacionar con Dios de una forma auténtica. ¿Cuál es el tema? ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? La segunda clave, la fe, la clave de la fe. ¿Cómo desarrollar fe? Sería entonces el tema. La tercera clave, la clave de la oración. El tercer tema entonces que vamos a desarrollar es quiero aprender a orar. Y la cuarta clave es la clave del pecado. Y el tema sería cómo vencer el pecado. En el día de hoy, como usted lo dijo al inicio, trabajaremos la primera clave, la cual es el arrepentimiento, resolviendo el interrogante, ¿qué es el verdadero arrepentimiento? Ángelo, creo que todos estaremos de acuerdo que la promesa reiterativa del borracho a su esposa de que abandonará el alcohol semana tras semana no es arrepentimiento. Asimismo, el cristiano que le promete a Dios dejar tal pecado y no lo deja, en realidad no se ha arrepentido. Ángelo, ¿por qué hoy casi no se habla de este tema del arrepentimiento? Hoy es muy impopular hablar de arrepentimiento en las iglesias, así como usted lo dice, Oscar. A la gente no le gusta ese tema, ¿sí? Y a los predicadores pues tampoco. Aún así vemos en las escrituras que el mensaje de todos los profetas en el Antiguo Testamento era del arrepentimiento. El mensaje de Juan el Bautista, posterior a los profetas, fue de arrepentimiento. Si miramos el mensaje de Jesús, pues también fue de arrepentimiento. Los apóstoles le predicaron a los judíos que se arrepintieran. Pablo les predicó a los no judíos, o sea a los gentiles, que se arrepintieran. O sea, de Génesis a Apocalipsis, la Biblia muestra la necesidad de arrepentirse ante Dios. Realmente es bien extraño que hoy no se predique del arrepentimiento y le leo lo que dice Hechos 17:30. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Antes de decirles a nuestros oyentes qué es el verdadero arrepentimiento, primero digamos que mencionemos mejor
qué no es el arrepentimiento para tener más claro lo que sí es el arrepentimiento. Excelente inicio, Oscar. Les quiero dejar muy claro lo que no es el arrepentimiento a nuestros oyentes. Arrepentimiento no es derramar lágrimas. Arrepentimiento no es hacer promesas. Arrepentimiento no es ser religioso. Arrepentimiento no es desear cambiar. Arrepentimiento no es leer la Biblia. Arrepentimiento no es orar, y arrepentimiento no es pasar al frente en una iglesia y decir, me arrepiento. Uno de los versículos que mejor muestra lo que es y no es el arrepentimiento lo encontramos en Amós 5:14, y dice así: busquen el bien y no el mal, y vivirán. Y así estará con ustedes el Señor Dios Todopoderoso, tal como ustedes lo afirman. Todo lo que usted mencionó anteriormente, Ángelo, es lo que clásicamente hemos aceptado como arrepentimiento. Entonces, ahora sí miremos qué es arrepentimiento. Le contesto entonces con otro versículo bíblico, Proverbios 28:13. Dice así: quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Entonces vemos que según el texto existen 3 acciones que son necesarias hacer para hallar perdón. Estas 3 acciones en su totalidad son arrepentimiento: no encubrir el pecado, confesarlo y apartarnos de él. Esas 3 acciones podríamos decir envuelven lo que es el arrepentimiento. Es decir, Oscar, no hay perdón sin arrepentimiento, no hay arrepentimiento sin confesión, no hay confesión sin apartarse. Esto quiere decir que alguien no puede decir que se ha arrepentido si está encubriendo o justificando su pecado. Exacto. Algunos se han empeñado en que sus pecados no salgan a la luz. Otros se esfuerzan por racionalizar su pecado. Podemos decir que ninguno de ellos se ha arrepentido. Por ejemplo, Oscar, el hombre que es homosexual secretamente, entonces él se esforzará para que nadie conozca su aberración sexual pecaminosa. Él finge ante la sociedad sombría. Quizás tiene novia o hasta se casa, pero en su interior es consciente de su homosexualismo y por lo tanto lo practica. Pero una vez se descubre, se aparece que él al exterior, que él es homosexual, entonces él sale del closet y comienza a justificar su conducta, acude a los argumentos psicológicos y hasta fisiológicos para comprobar que su homosexualismo no es problema de él. Para autojustificarse, Oscar, entonces empieza a afirmar, es que yo nací así, es que yo tengo el gen homosexual, es que yo fui abusado en mi niñez y muchas otras frases. Esta persona realmente no se ha arrepentido. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Fuiste fiel, tu gracia me levanto, me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. Señor, tu voluntad permanecerá, en ti me quiero perder, en adoración, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, de tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios, tu justicia y amor me abrazan, Señor, te amo desde mi interior. Estamos en Vidas con Propósito, en el 1020 AM de Radio Primavera. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? Pastor Ángelo, es claro que el arrepentimiento es requisito indispensable para que Dios perdone al pecador. Pero desarrollemos el interrogante clave de hoy.
¿qué es el verdadero arrepentimiento? Digamos que el verdadero arrepentimiento tiene dos connotaciones. Entonces la primera es que el arrepentimiento es dar media vuelta. La palabra que el griego traduce media vuelta es epístrefo. Es ir en dirección opuesta a la que se iba antes. Es como cuando, Oscar, nos dirigimos a un abismo y nos damos cuenta y entonces, pues en consecuencia, damos media vuelta y ahora nos alejamos de ese abismo. Este es precisamente el reclamo que le hace Juan el Bautista a los judíos que se acercaban a él allá en el río Jordán para bautizarse sin haberse arrepentido. Entonces en Mateo 3:8 Juan les contesta: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. La versión Dios ha hablado y dice: pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Entonces sería el interrogante: ¿qué es dar frutos de arrepentimiento? ¿O qué es dar media vuelta? El Bautista, Juan, dice, le responde a la gente. Eso está ahí en Mateo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Le preguntaba a la gente. Él contesta: el que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Le preguntaron. No cobren más de lo debido, le respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Le preguntaron unos soldados. No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con lo que les pagan. Eso está en Lucas, no era Mateo, sino Lucas 3, 10 al 14. Y la segunda connotación, Oscar, es que arrepentimiento es cambiar de pensamiento. La primera era dar media vuelta, esta es cambiar de pensamiento. Aquí la palabra griega es metanoia. El pecador arrepentido no solo deja de pecar, Oscar, sino que ahora ve el pecado de manera diferente. Antes el pecado le producía ansias, ahora el pecado le produce asco. Antes amaba el pecado, ahora lo aborrece. Antes el pecado lo complacía, ahora el pecado lo contrista o lo entristece. Antes aprobaba el pecado, ahora lo reprueba. ¿Qué ha pasado con este pecador, Oscar? Ha cambiado su mentalidad. Así es. El verdadero arrepentimiento no es solamente dejar el pecado, sino cambiar la mentalidad frente al mismo, como usted explicaba anteriormente. Ahora, ¿cómo alguien puede darse cuenta si en verdad se ha arrepentido? Yo quisiera ayudar a los que se están haciendo este interrogante. Bueno, yo realmente me he arrepentido. Contéstese las siguientes preguntas. Yo creo que este test le va a servir. Primera pregunta: ¿tiene el pecado algún atractivo para usted? Segunda: si usted pudiera pecar sin ser descubierto, ¿lo haría? Tercera: ¿no peca simplemente porque le teme a las consecuencias? Cuarta: ¿tiene que esforzarse para no pecar cuando está solo? Quinta: ¿se descubre a sí mismo planificando cómo pecar? Sexta: ¿cree que existen pecaditos? Y séptima: ¿justifica sus pensamientos y actos pecaminosos? Las palabras, Oscar, que dijo el apóstol Pedro aún siguen vigentes. Hechos 3:19. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. O sea que si no nos arrepentimos, nuestros pecados siguen vigentes delante de Dios. Ángelo, los cristianos aún después de haberse arrepentido de cuando en cuando pecan. ¿Qué debe hacer un cristiano cuando peca? Me gusta el de cuando en cuando que usted menciona, porque el cristiano ya no es dominado por el pecado. ¿Qué debe hacer entonces este cristiano cuando de cuando en cuando peca? Pues debe hacer exactamente lo mismo que hace cualquier pecador: arrepentirse. Algunos cristianos, Oscar, en la actualidad han creído el error garrafal de que los únicos que necesitan arrepentimiento son los pecadores que nunca se han arrepentido. ¿Y qué ha hecho esto? Esto ha hecho que se levante una generación de cristianos indolentes, impenitentes y endurecidos por el pecado. Todo cristiano debe mantener una actitud de arrepentimiento durante toda su peregrinación, y si no lo hace así, de seguro el pecado va a endurecer su corazón y se convertirá en una persona insensible frente al pecado personal. Y esto incluye a los pastores, ¿sí? Porque hay de los pastores que piensan que están en una posición y en un sitio al que nadie los toca. No, los pastores también debemos de arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Qué es lo primero que debe hacer alguien cuando se ha arrepentido? Nuevamente le contesto con un versículo, Hechos 2:38, aquí está hablando Pedro. Arrepiéntanse y bautícese en cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo.
Quien verdaderamente se ha arrepentido, Oscar, toma la decisión de bautizarse. Yo quiero que esto quede bien claro en nuestros oyentes. ¿Por qué para Jesús es tan importante que sus seguidores se bauticen? Porque es la declaración pública de su arrepentimiento. Es decir, quien se bautiza está afirmando ante el mundo que está de acuerdo en llamar pecado a lo que Jesús llama pecado y en consecuencia pues se va a apartar de él. Así el mundo entero está en desacuerdo. La Biblia dice, Mateo 10, 32 al 33, a cualquiera que me reconozca delante de los demás, aquí está hablando Jesús, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo, pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. En el contexto de este pasaje, Jesús está hablando del costo del verdadero discipulado y Jesús es como si le dijera a los discípulos, no teman lo que les puedan hacer por seguirme a mí. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Bueno es Dios, cuando nada es bueno en mí. Tu amor no se puede resistir. Eres luz, aún en la oscuridad. Eres fiel, has borrado mi maldad. Me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Estamos en Vidas con Propósito. ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? Pastor Ángelo, usted mencionaba anteriormente que quien verdaderamente se ha arrepentido toma la decisión de bautizarse, que es una confesión pública de su pecado. Y Jesús mismo hace una advertencia en cuanto al confesar pública, que es reconocer al Señor Jesús. ¿Por qué Jesús hace esta advertencia? Oscar, porque generalmente cuando una persona decide seguir a Jesús y en consecuencia bautizarse, su familia y amigos se levantan en su contra, le rechazan, le ridiculizan, lo discriminan. Si eso le ha pasado a alguien, pues alégrese, ¿sí? Usted es un auténtico discípulo de Jesús. Una de las promesas que todo cristiano debemos abrazar con todo el corazón, es un regalo de Dios para nosotros, es una promesa que debemos recibir, es esta, Filipenses 1:29. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. O sea que rehusar a bautizarse es no estar arrepentido verdaderamente. Así es, Oscar, y en consecuencia, como dijo Pedro, tales personas no recibirán el perdón de los pecados, ni mucho menos el Espíritu Santo. Y aquí quiero aclarar, no es el bautismo en sí mismo, sino lo que éste significa. Una persona verdaderamente arrepentida es perdonada y recibe el Espíritu Santo inmediatamente a su acto de contrición. Pero jamás se negará a bautizarse, pues entiende en su interior la necesidad de exteriorizar lo que ha pasado en su vida. En la época apostólica, cuando una persona se arrepentía, Oscar, inmediatamente la bautizaban, y es por eso que Pedro les dijo esas palabras a los judíos que deseaban arreglar sus cuentas con Dios. Recibirán perdón de sus pecados y el Espíritu Santo. ¿Por qué le dijo eso? Recibirán, porque era que inmediatamente se bautizaban. Bueno, Ángelo, ¿y por qué hoy
se da tan poca importancia al bautismo? Le damos poca importancia porque poco lo enseñamos. No, la doctrina no está clara, pero el bautismo es una de las doctrinas básicas del cristianismo. Quien cree en el Señor Jesucristo se bautiza. ¿Y qué de los niños que son bautizados? Bueno, Oscar, el bautismo bíblico no es para niños inocentes, sino para pecadores penitentes y conscientes de sus pecados. Si alguien reconoce que es pecador, pues se bautizará. Si alguien no se bautiza o si usted no se bautiza, pues usted se cree justo y sin mancha delante de Dios, y eso lo va a llevar a la condenación eterna. La salvación es tan sencilla que a veces nos parece que no debería ser así. Yo le animo a que si en realidad ha creído en Jesús, se bautice conforme al mandamiento bíblico si todavía no lo ha hecho. Luego de bautizarse, ¿qué otra cosa importante debe hacer el cristiano? Participar de la cena del Señor. Primera a los Corintios 11:26 dice así: porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Uno de los más grandes privilegios que tiene el creyente, Oscar, es participar de la cena del Señor. Lastimosamente son muchos los cristianos que no han comprendido su importancia, aunque también hay que decirlo, hay algunas iglesias que tampoco le dan esa importancia y lo programan espaciadamente o demasiado tiempo, cada 6 meses, cada año. Y no debe ser así. Mateo, Marcos y Lucas registraron las palabras de Jesús cuando instituyó la cena del Señor y la proyección futura que hace de ella. Mateo 26:29 dice: les digo que, aquí está hablando Jesús, les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Mi pregunta es, un cristiano que no se interesa en participar de la cena del Señor aquí en la tierra, que no va, que se le olvida, que la tiene en poco, ¿en verdad deseará tomarla en el cielo? En últimas, Ángelo, ¿a qué nos debe llevar el verdadero arrepentimiento? A vivir en santidad. No nos dejemos engañar. El que se ha arrepentido vive en santidad. No es algo imposible, ni siquiera es algo difícil, es algo natural, Oscar, porque la naturaleza de esa persona ha cambiado. Él ahora ve y siente el pecado de manera diferente. Quien se ha arrepentido tiene un solo camino por el cual transitar. Ese camino se llama la santidad. Para él no es una carga sino un deleite. Él se alegra del poder vivir para agradar a Dios. Y no sobra decir que para aquel que no se ha arrepentido, el vivir en santidad entonces le resulta una carga muy pesada, imposible de sobrellevar. En consecuencia, se rinde y se resigna a vivir una vida de derrota frente al pecado. Y para autojustificarse entonces empieza a decir frases como: no, es que nadie puede lograr eso de la santidad, es que no hay que ser tan fanático, eso es una frase. Y dicen muchas frases por el estilo, pero debemos ser honestos. O Dios se equivocó al decir sean santos porque yo soy santo, o nosotros somos los que estamos equivocados. Yo me quedo con la segunda. Hebreos 12:14 dice: busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El escritor a los Hebreos nos revela el propósito del arrepentimiento, el cual es la santidad, y él agrega que sin ella nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Dios es absolutamente santo y por lo tanto nadie que viva y se complazca en el pecado podrá vivir eternamente ante su presencia. Pastor Ángelo, ya que hablamos de este tema tan importante del arrepentimiento, cuando usted hacía énfasis en el bautismo, una relación que hay en cuanto a este tema es que como poco se hace énfasis en el bautismo es porque poco se hace énfasis también en el arrepentimiento. Sí, Oscar, yo prefiero, o sea, cuando alguien no quiere bautizarse, yo prefiero que se quede así, porque si no quiere bautizarse, en últimas está diciendo que no se ha arrepentido. En últimas está diciendo no creo en Jesús. Así sus labios digan lo contrario. Esa renuencia a bautizarse está evidenciando que en su interior todavía no ha pasado nada, que no ha nacido de nuevo. Porque entre otras cosas, el bautismo es la exteriorización de lo que pasó en el interior. Cuando una persona muere al pecado y cuando una persona nace una nueva vida. Entonces cuando eso sucede, la persona que ha creído en Cristo decide manifestarlo públicamente a través del bautismo.
Y en algo la gente tiene razón, los que dicen no me bautizo porque eso es muy serio, sí. Es como si la propia conciencia le dijera: usted no está preparado, usted realmente no se ha arrepentido, usted realmente no ha asumido un compromiso serio con Dios. Entonces hasta su propia conciencia les hace entender que todavía no deben bautizarse porque no se han arrepentido verdaderamente. Igual, lo mismo, la santidad es un fruto del arrepentimiento, entonces no se puede exigir santidad a alguien que no se ha arrepentido. Sí, Oscar, el tema de la religiosidad es que nos engaña. A veces los pastores queremos cambiar la conducta de las personas sin que se hayan arrepentido. Eso es totalmente nocivo, porque esto ha hecho que la gente esté en las iglesias engañadas y van a ir a condenación eterna, porque como están en la iglesia, porque medio han cambiado su conducta, pero si no se han arrepentido, lo único que les espera es la condenación. Nosotros a veces como pastores nos fijamos en el fruto, ¿sí? Y queremos que la gente, en el caso del fruto malo, queremos arrancar el fruto malo, ¿sí? Y que la gente quite el fruto malo que tienen de su vida. Pero el fruto malo tiene una raíz, ¿sí? Ese fruto es razón de que hay una raíz en el interior del corazón. Pues Dios no quiere cambiar el fruto, Dios quiere cambiar primero la raíz. Si cambia la raíz, en consecuencia, el fruto va a ser diferente. Tal como lo diría Jesús. Un buen árbol, decía Jesús, ¿cierto? Un buen árbol no puede dar fruto malo. No es que no quiera, no puede. Y lo inverso también es cierto. Un mal árbol no puede dar un fruto bueno. Un fruto bueno, el mal árbol en consecuencia dará fruto malo. Por eso es que vemos tanto mal testimonio entre los cristianos, y por eso es que las iglesias cristianas han perdido credibilidad y están muy mal paradas frente al mundo, porque es que ya no hay distinción. Ya el cristiano se comporta exactamente igual como se comporta el mundo, y eso deja en descrédito la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, llámenos al teléfono móvil 316-328-4637. 316-328-4637. También nos puede escribir cualquier comentario o sugerencia al correo electrónico de comunidadvidaconpropósito@gmail.com, o en Facebook, en el muro de Vidas con Propósito. Allí hallará los programas que emitimos por este espacio. Recuerda, nos encontramos en el dial 1020 AM o por internet en radioprimavera.com. Así es que el próximo viernes estamos en esta misma hora, 7:30 a 8 de la mañana. Gracias por escucharnos. Les deseamos que pasen un día muy feliz. Acompáñanos este domingo a partir de las 5 de la tarde en las instalaciones del Colegio Americano, carrera 18, número 1922, y recibe la palabra que Dios ha preparado para ti. Una gran familia te espera.